Y llegamos al cierre de la semana, hoy viernes 13 de febrero de 2026, una semana caliente, ya estuvimos hablando ayer, una semana donde hay que reconocer de triunfos, al menos parciales, a nivel legislativo para el gobierno nacional, en el Senado con la reforma laboral que mencionábamos ayer, y en diputados en principio con lo que tiene que ver con la nueva ley penal juvenil, es decir, la baja en la edad de la punitividad, mejor dicho, a los 14 años. Si bien hubo algunos puntos de negociación en cuanto a esto, porque desde los legisladores o buena parte de los legisladores oficialistas se proponía incluso llevar a los 12 años, poniendo ejemplo de otros países de Latinoamérica o poniendo el ejemplo de Inglaterra, que la edad es a partir de los 10 años. También hay que decir que hay voces de la oposición que acompañan el proyecto oficial y que vienen propiciando también esto. En este sentido, se puede decir que hay cierta transversalidad de voces al respecto, pero por supuesto, quien salió con firmeza es el gobierno nacional y sus legisladores, lo que uno puede considerar con cierta demagogia punitiva. ¿En qué sentido? Algo, y me hago cargo de lo que digo, acá no andamos con medias tintas, que no le interesa para nada al gobierno, por más que algunos por ahí salgan a manifestar que sí, es lo previo, es decir, atacar las causas, algo que venimos hablando ya hace tiempo, incluso antes de este gobierno, y no simplemente, bueno, actuemos en consecuencia. No hay evidencia de que a este gobierno le importe, un gobierno claramente a la derecha, no hablamos ni de centro ni centro derecha, un gobierno claramente de derecha y hasta con posiciones de ultraderecha. Y uno puede decir, eso es zurdaje, hablar de la prevención y no pensar en las víctimas. Por supuesto que algo hay que hacer con quienes cometen delitos a determinadas edades, pero no es esto de listo, vamos a tomar medidas en cuanto al hecho consumado, sino también, a ver, con los distintos actores e instituciones, poner en mecanismos, poner en marcha mecanismos o mejorar y profundizar mecanismos para actuar donde puede llegar a haber algún indicio de que hay menores que están viviendo en situaciones de vulnerabilidad que incluso los podría empujar al delito. Esto también ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, donde estamos viviendo ya momentos o situaciones, mejor dicho, desde hace varios años, uno podría decir los últimos 20 años, de menores que crecen en contextos de, por ejemplo, consumo problemático por el lado de sus padres, o situaciones donde ya son segunda o tercera generación de precarización total en la forma de vida. Y no es esto de, como muchos dicen, vos ponés como sinónimo pobreza con delito, cuando antes había pobreza y no había tanto delito. No es lo mismo la pobreza de hace varias décadas atrás, y no me quiero poner en el personaje de Brandoni de pobreza digna, pero sí una pobreza que no estaba atravesada por las profundas desigualdades obscenas, que incluso te las refriegan, no hablo de particulares, te las refriegan hasta los propios gobernantes, el modo obsceno en el que viven. No estaban los consumos problemáticos, es decir, a ver, las familias pobres de la década de 40 o 50 no eran tentadas por las drogas, vamos a decirlo así, sin vuelta, ni los pibes de esas familias.
o ingresar rápidamente a cierto tipo de negocio, como sucede hoy en día, donde a un pibe de 12, 13, 14 años le ofrecen ingresar como soldadito en un búnker de venta de drogas. Era un contexto totalmente distinto, como también decir que, siempre lo remarcamos, hasta el año 74, 75, aunque muchos crean que uno está hablando de Suecia, no. Argentina atravesada por muchos problemas, gobiernos democráticos débiles, ya había acciones que tenían que ver con la violencia política, pero hasta el año 74, 75 prácticamente la pobreza era casi cero y la desocupación también. Y estábamos hablando de empleos y trabajos formales, reales, que permitían, ya el hecho de tener un salario, miren cómo cambió todo, perdón que me fui un poco de tema, el hecho de tener un salario implicaba no ser pobre en la Argentina. Hoy es imposible, cuando necesitas 1,5 millones de pesos para vivir, una familia tipo, entre comillas, y no se cuenta alquiler, por ejemplo. Bueno, se debatió en definitiva en la Cámara de Diputados la nueva ley penal juvenil, que es un tema incómodo, complejo, como venimos diciendo, y como ocurre casi siempre, quedó reducido simplemente a bajar o no la edad de imputabilidad, y como si fuese un canje, un número más, no negociamos 12, 13, 14. El proyecto es más amplio. Justamente la modificación del régimen vigente hoy establece la inimputabilidad para menores de 16 años. La propuesta plantea bajar la edad a 14 para delitos graves, incorporando un sistema penal juvenil específico, distinto del adulto, con jueces y procedimientos especializados. También incluye la creación o fortalecimiento de institutos específicos para adolescentes con supuesta orientación socioeducativa, la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la prisión, como tareas comunitarias o programas de reinserción, y la regulación más detallada del proceso judicial para menores. Otro tema que lo viene sosteniendo buena parte de la oposición, pero que son datos estadísticos. Algo muy común, y lo hacen con muchos temas, y es muy de la derecha, esto de tomar la excepción como regla o como norma. Para varios temas de debate se toma la excepción, o si se quiere, aquello justamente que sirve como ejemplo también no me sale lo que quiero decir, el golpe bajo, eso quería decir, como ejemplo, ¿no? No, yo me opongo que a cierta edad se los detenga, sino que deben implementarse ciertas políticas, y te salen desde por derecha a decirte, no, pero imagínate que un chico de 12 años entra a tu casa, mata a todos tus seres queridos, te prende fuego a la casa, o sea, viste, el extremo y el golpe bajo. O porque se toman de una noticia de este chico de 12 años que brutalmente mató, que es cierto, algo tenés que hacer si un pibe de 12 o 13 años comete un crimen brutal. No estoy diciendo mandarlo a la casa. O tomarse de los familiares de las víctimas. Que uno al familiar de la víctima no entiende. Porque muchos dicen, ¿vos qué harías o vos qué pensarías si te pasa? A ver, mentiría si te digo que lo sé. Mentiría si te digo que lo sé, cómo reaccionaría en el momento. Pero utilizan eso. O un caso para multiplicarlo. Insisto, no es que no, si es el 0,5, el 1 o el 2, no hay que hacer nada. Pero no establecerlo como regla. Porque muchos lo hacen, algunos lo hacen porque al viralizarse tanto en los medios y replicarse, compran que es moneda corriente. Pero otros lo hacen adrede.
Insisto, no estoy diciendo si hay una participación mínima no hacer nada, pero tampoco decir que el 90% lo hacen menores de 16 años cuando sabemos que no es cierto. Está comprobado que tomando toda la amplitud de delitos, desde, no sé, un simple hurto de una bicicleta en la calle hasta un delito grave, la participación de menores de 16 años es del 2%. Y en los delitos graves, el 0,5%. ¿No hay que hacer nada? Sí. Pero insisto con lo mismo. No establezcas que eso es la regla. Quienes impulsan la reforma sostienen que el régimen actual quedó desactualizado, que existe una demanda social frente a hechos violentos protagonizados por menores y que el Estado no puede permanecer sin herramientas jurídicas ante delitos graves. Señalan que la edad de imputabilidad en otros países es menor y la norma vigente es de otra época. De esa mirada, el argumento es claro. Sin responsabilidad penal no hay orden ni prevención. Y por supuesto, la mayoría está de acuerdo. Vamos a ser realistas. Si yo paro ahora 10 personas en la calle, que entre paréntesis sería un buen ejercicio periodístico, 8 me van a decir que están de acuerdo. Es la realidad. Yo no niego qué posición tiene buena parte de la sociedad ante determinados temas. Cuando en otro por ahí es más repartida la discusión, o en otros casos incluso es mayor el rechazo. La oposición, y buena parte de ella, planteó objeciones importantes. Primero, que los menores representan un porcentaje relativamente bajo del total de delitos graves, que es lo que yo decía, que no existe evidencia sólida de que bajar la edad reduzca el delito, y en tercer lugar, que el sistema penal argentino, lejos de reinsertar, muchas veces termina profundizando la marginalidad o convirtiéndose en escuelas donde se perfecciona el delito. Con la situación que tienen hoy las cárceles y los centros juveniles, ¿ustedes creen que esto va a mejorar la cuestión de seguridad? Donde el pibe que entra a una cárcel, hoy en día hablamos, 17, 18 años, por un delito suelto, digamos, hecho por su cuenta, sale de ahí convertido, no en todos los casos, a mí tampoco me gusta tirar cifras falsas, pues no tengo la estadística tampoco, y ni digo que sean todos los casos, pero sale o integrando una banda, o adicto, que quizás no lo era cuando ingresó, y muchas otras cosas más. Algunos bloques hablaron de demagogia punitiva, que es lo que digo yo. Otros señalaron que el problema no es la edad, sino el abandono estatal previo, la deserción escolar, el consumo problemático, la violencia intrafamiliar y la pobreza estructural. Y ahí aparece el debate de fondo. ¿La ley penal juvenil debe ser principalmente punitiva o socioeducativa? ¿Es una herramienta de prevención o simplemente una respuesta tardía? Porque si el debate se agota en la edad, estamos mirando el final del proceso y el delito ya consumado, como yo dije al principio. Lo que casi no se discute con la misma intensidad es la prevención. Por ejemplo, sistema de alerta temprana cuando un adolescente abandona la escuela, monitoreo interinstitucional en caso de consumo problemático en el hogar, equipos territoriales permanentes en barrios vulnerables, políticas deportivas, culturales y laborales específicas para adolescentes en riesgo, intervención integral cuando se detectan situaciones de violencia o abandono. De esto, casi nada. Si esas herramientas no existen o son débiles, el sistema penal se convierte en el último eslabón y muchas veces en el último a la vista, el único a la vista. En cuanto a los pros del proyecto, ofrece un marco jurídico actualizado, establece reglas más claras y busca dar una respuesta institucional ante delitos graves cometidos por menores, como decíamos, independientemente del porcentaje. En cuanto a los contras, corre el riesgo de ampliar la lógica punitiva sin resolver las causas estructurales y saturar aún más un sistema penitenciario que ya tiene enormes dificultades de reinserción, cosa que venimos hablando también hace rato. El debate no debería ser si castigamos más o castigamos menos, sino cómo evitamos que un adolescente llegue al delito. Porque cuando un menor comete un delito grave, no solo falló ese joven, fallaron muchas instancias antes.
La ley penal juvenil sí es necesaria, pero sola, aislada y solamente con un carácter punitivo, sin prevención, sin articulación social, sin política a largo plazo. Estas reformas son solo un parche. Y en los parches, en estos temas, suelen durar muy poquito. Esto es entre líneas. Ya estamos en las 7:15 en todo el país. Una jornada que se presenta fresca. 15 grados en este momento estoy viendo. Algunas nubes al sur podemos observar, sur-suroeste. Y una máxima que no llegaría a los 30 grados, 29 para hoy. Podría haber alguna precipitación el fin de semana de forma aislada, y en el feriado de carnaval, lunes y martes, la temperatura por encima de los 30 después de varios días. Pues parece que el verano se quiere ir despidiendo, pero ojo, no nos confiemos que febrero e incluso marzo a veces hasta te suelen traer alguna ola de calor. Y bueno, muchos de ustedes seguramente preparándose para San Valentín, supongo, ¿no? Más allá de la fecha comercial, todo lo que podamos decir, la realidad es que muchos de ustedes seguramente estarán planificando algo para compartir o agasajar a sus parejas. Y hoy es el día de los infieles, hoy es el de los piratas. Bueno, no me incumbe ninguno de los dos en la actualidad. Respecto a lunes y martes, ya recordarles que es feriado de carnaval. Después estaremos actualizando en nuestras redes, ya sea en la radio o en la Tribuna del Sur, que abarca en el caso de la ciudad de Rufino.